Bueno, entonces, lo que se observa es que podía generar capacidades, o sea, componentes pasivos, capacitores que tenían buena estabilidad térmica, que tenían un alto tiempo en el cual podía conservar la carga, que tenía herramientas sencillas para manipular los procesos de carga, que si tengo solamente capacitores en un integrado, si la temperatura subía o la temperatura bajaba, los errores o la temperatura o cualquier condición que ocurra, las variaciones en las capacidades se comportaban todas de la misma forma, que no es lo mismo que ocurre con las resistencias, digamos. O sea, si yo tengo capacitores y resistencia, no es lo mismo el comportamiento de cómo varía la resistencia de cómo varía la capacidad. Con todo eso, además, ahí tiene unas desventajas los circuitos integrados CMOS, que bueno, que las capacidades que se pueden generar, particularmente por la característica del dieléctrico, que es el óxido que hablamos, no podés generar altos valores de capacidad, digamos, no puedes tener capacitores de gran magnitud. Y eso, en la medida que vos querés agrandar ese capacitor, aumenta también la sección del silicio que requerís para su implementación. Pero más pasaba con lo que son resistencias. Cuando vos implementabas una resistencia mediante difusión, esa resistencia te ocupaba un área muy grande comparada con la que necesitaba un capacitor. Entonces, en eso tenés una limitación en las capacidades que podés llegar con los capacitores y una limitación por el tamaño en las resistencias que podías implementar. Entonces, como tenés limitaciones en los valores que puedes desarrollar en los dos, eso vieron que todos los filtros o todos los sistemas tienen constantes en los circuitos activos, digamos, tienen constantes de frecuencia que vienen dado por el famoso 1/RC. Entonces, si vos tenés limitaciones en los valores máximos que puedes desarrollar con la resistencia y los valores máximos que puedes desarrollar con las capacidades, tenés restricciones en las frecuencias en las que puedes trabajar. Es decir, si vos el 1/RC, vos en ese contexto, como no puedes desarrollar valores muy grandes, el 1 sobre el RC, digamos que no puedes desarrollar valores chicos. ¿Está bien? Porque es inversamente proporcional. Si no puedes desarrollar valores chicos, los, los circuitos que vos quieras implementar no llegaban a las frecuencias, ¿sí? que vos querías trabajar, en particular con audio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la restricción? Sí, sí, sí. O sea, Sí. para altas Bien. frecuencias sería luz. O sea, te serviría para altas frecuencias. ¿Por qué? Porque tendrías que usar resistencias chicas y valores de capacitores chicos. Si usas resistencia chica y valores de capacitores chicos, el 1/RC, que es igual al 2pi por la frecuencia, te queda alto. O sea, pero no podrías llegar a valores de los 100 Hz, 200 Hz, o 1 kHz o cosas de esas. ¿Está bien? Entonces vos querías hacer un filtro, por ejemplo, pasa alto, ¿sí? Y el RC no lo podías llevar a un valor que el polo estuviera en esas frecuencias porque no te po porque o necesitabas mucha área, mucha sección del silicio para poder implementar los valores de RC que requerías. ¿Bien? Bueno, entonces se empezaron a desarrollar lo que son los circuitos con capacitores conmutados. ¿Cuál es la idea de esto? Es regular el ciclo de carga y descarga de un capacitor, hacerlo tan rápido que de alguna forma vos lo veas como una resistencia. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, o sea, el valor de la capacidad tendrá su valor, la capacidad, pero vos con una señal de entrada lo cargas y lo descargas tan rápido que vos lo que ves, que en verdad que vos lo que verías es
vos lo que verías es que durante un tiempo la carga viene acá, después cuando corta esta llave y esta empieza a conducir, sale por acá. Bien, pero es como que pasa una vez y después pasa el otro. Pero lo hace tan rápido, ¿sí? Que esa corriente para vos es una corriente constante. Bien, si lo hace muy rápido y no es imperceptible para vos, es como una corriente constante. Entonces, todo este circuito se estaría comportando, ¿sí? Como una resistencia, ¿sí? Y en función del tamaño de esta capacidad, esta carga, ¿sí? Que es la que va fluyendo, va a ser mayor o menor. Bien, ¿sí? Entonces, eh, bajo ese concepto se empezaron a diseñar, emular resistencia, ¿sí? Con transistores y capacitores, de manera de obtener, de obtener una resistencia de los valores con los que se quieran trabajar. Bien, bueno. eh, Más o menos, yo creo que no está aquí en este apunte. ¿Te acuerdan que recién hablábamos que las resistencias dentro de un circuito integrado, primero, ocupaban mucha sección, mucha área? El área que ocupaban era muy grande dentro del silicio para valores grandes de resistencia. Y además, como es una resistencia, disipa potencia. Bien, entonces calienta el integrado. Se vio que con este tipo de herramientas, para el mismo valor de resistencia, se requerían del orden de 100, entre 100 y 500 veces, un área 500 veces más chica que la que necesitaría para armar con una resistencia. ¿Se entiende? O sea, si para una resistencia yo necesitaba necesitaba 10 a la 5 micrómetros cuadrados por megón, ¿sí? Con este sistema, ¿sí? Necesitaríamos 500 veces, o sea que suponete algo así como 20 por 10 a la 3. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿y eso qué me facilitó? Me facilitó que podía generar o emular resistencias mayores. Si puedo emular resistencias mayores, puedo llegar a trabajar con circuitos integrados de frecuencia menor. Bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, estos son los dos sistemas principales. Uno es el que se le dice paralelo y el otro en serie. Ahora vamos a ver cómo trabaja cada uno. Después esto se usa para muchas cosas más. Les voy a nombrar dos ejemplos, pero se usa para muchísimas cosas. Bueno, primero, los clock los clock que disparan los transistores, ¿sí? Los transistores primero trabajan on-off, ¿no? Como llaves. Los clock que disparan los transistores van alternados, ¿no? Dispara uno, después dispara el otro, dispara uno y el otro. Bueno, se considera que para la simulación es que la velocidad con la que trabaja el clock, ¿sí? La frecuencia con la que trabaja el clock es mucho más grande que la frecuencia con la que puede cambiar B1 y B2. ¿Sí? O sea que se considera que estas dos son estables en un ciclo en el cual prende el transistor 1 y después prende el transistor 2. ¿Sí? Eso es básicamente lo que venimos viendo durante toda la materia. O sea, esto es como una frecuencia de muestreo y consideramos que la frecuencia de muestreo es mucho más rápido que la frecuencia más alta de la señal. Bien, bueno, entonces, considerando la consideración inicial, si ya estaba estable el sistema, consideramos que antes de disparar Phi 1, ¿sí? Phi 2 quedó cargada con B2. ¿Sí? O sea, que en el proceso anterior se disparó Phi 2
Entonces, esta tensión que está acá, ¿sí? Generó el flujo de carga tal que este capacitor quede cargado con la tensión B2. ¿Bien? Bueno, entonces, cuando se dispara, voy a borrar. Ah, no, para que está cierto que lo hice. Cuando se dispara Phi 1, o sea, esto es la condición inicial. Vamos a ver. Ahí está. Cuando se dispara Phi 1, ¿sí? Este capacitor que estaba con tensión B2 se va a empezar a cargar con la tensión B1. Y la cantidad de carga, ¿sí? Que va a aportar la entrada va a ser igual a la capacidad por la diferencia de tensión. ¿Está bien? Esa es la cantidad de carga Q1 que fluye en aquel sentido. Bien. O sea que durante este periodo que está acá, digamos que no sé cómo señalarlo, pero digamos como que hay una corriente acá, una corriente cuya área, ¿sí? Cuya área es igual a lo que ahí decimos delta, voy a usar esta, delta Q1. Q1. Bien, entonces, viéndolo de este lado, ya vemos que durante este momento hay una carga que fluye delta Q1. Cuando en este instante que están las dos llaves están abiertas, el capacitor, ¿sí? Terminó cargado con la tensión B1. Bien, y fluyó la carga desde B1 delta Q1. Bien, después llega el otro momento en el que se dispara el transistor Q2. ¿Y qué pasa acá? Acá tengo en un borne B2, en el otro borde ground, y el capacitor está cargado con B1. Entonces va a haber un flujo de carga que va en aquel sentido, ¿sí? Que va a ser, ¿sí? C delta Q2, o sea, la corriente que sale acá, que va a ser delta Q2, que si lo ven es igual a C por B1 menos B2, que es igual a delta Q1. Bien. Y luego, después, cuando ya viene este lado, ¿qué pasa con el capacitor de acá? Se va a terminar cargando la tensión B2. Entonces, cuando pasa acá, estamos de vuelta en el momento inicial. O sea, y en este momento inicial o sea, que empezamos desde acá hasta acá, en este periodo T, en este periodo T, lo que pasó es que entró carga delta Q1, que es igual a delta Q2, y salió carga delta Q2. ¿Bien? Entonces, quiere decir que hubo una corriente acá. ¿Y cuál es la corriente que hubo? Y la corriente va a ser delta Q1 sobre T. Pero delta Q1, a su vez, si se fijan, es una diferencia de tensión por C. O sea que es C por la diferencia de tensión. Entonces quiere decir que si la corriente es la diferencia de tensión por, por esta magnitud que está acá, quiere decir que esto de acá se comporta como un 1 sobre R, digamos, ¿no? ¿Sí? Ahí creo que está explicado acá. Sí, está. Bien. Entonces te queda que la resistencia equivalente de ese circuito esté sobre C. Dos cosas importantes acá. Si yo varío el clock, me varía la resistencia. ¿Sí? Y la resistencia es inversamente proporcional a la capacidad. ¿Está? ¿Se entendió? Esto de que
variando el clock, varía la resistencia, es importante por lo que vamos a ver a futuro, ¿eh? Pero está claro que variando el clock varía la resistencia. ¿Por qué? Porque que la cantidad de carga, ¿sí? Que ocurre en el ciclo siempre va a ser delta Q, los delta Q. Entonces, si yo varío más o menos el tiempo en el que que se haga, varío qué tan frecuente pasa ese delta de carga. Y si yo el periodo lo hago más corto, ese delta de carga fluye más rápido, por ende hay más corriente, por ende mi resistencia equivalente, ¿sí? Es menor. ¿Sabe? ¿Se- ¿Me siguen? Sí, Otra cosa importante de esto, que muchas veces también, si ustedes, si el capacitor es chico y la frecuencia de B1 es alta, ahora lo vamos a ver con números. Fíjense que puede tener un alias. Puede llegar a tener un alias esto. ¿Sí? Lo dejo para pero que lo eso piensen. porque rompe la hipótesis que dijiste que B1 y B2 eran más lentos que los clocks, ¿o no? Claro, eso porque lo dije yo para esa demostración. Pero, por Claro. ejemplo, si yo, eh, fíjense que yo lo que le dije es que, bueno, tengo cargado con B2 y con B1 la entrada, entonces el capacitor se va a terminar cargando con B1. Pero si B1 es rápido y C lo suficientemente chico, si B1 hace así, por ejemplo, y mi periodo, este periodo que está acá, ¿sí? Hace algo, es largo, ahí. Fíjense que la tensión en el capacitor va a ser esta, ¿sí? ¿Se entiende? Vos podés llegar a tener un alias. Después, ¿qué pasa? Cuando vos abrís acá y pasás esto para allá, la tensión que vas a dejar pasar es la última, esta que está acá. Entonces, vos dejás pasar esta tensión y para vos vas a haber visto esta línea, como si fuese una continua. O sea, si vos entrás, por ejemplo, con una señal de 100K acá y la señal de muestreo es de 50K, no sé, perdón, dije 101K acá, y la señal de muestreo es de 1K, el periodo es de 100K, perdón, a la salida vas a ver una senoidal de 1K. Esto estaría bueno si después si podemos replicarlo en el laboratorio, lo van a ver. Vamos a ver qué pasa con el comportamiento del circuito serie. Vieron que el otro, el paralelo, tenía un transistor uy, con el capacitor y otro transistor acá, ¿no? Bien, este es el circuito paralelo y ahora vamos a ver el circuito serie. El circuito serie, bueno, iniciamos considerando que lo último que pasó es que se disparó Q2 y si se disparó Q2, cortocircuitó el capacitor, entonces el capacitor empieza con tensión igual a cero. Cuando ocurre eso, lo siguiente que ocurre es que empieza a conducir Q1. Si empieza a conducir Q1, fíjense, este capacitor, a diferencia del anterior, que tenía una diferencia, uno de sus pines estaba conectado a ground, este está conectado a la salida. ¿Sí? Entonces, el capacitor se va a cargar con una tensión, ¿sí? Se va a cargar, va a dejar fluir una cantidad de carga que va a ser igual a C B1 menos B2. ¿Sí? ¿Está claro? Porque la tensión de diferencia que va a haber es esta referenciada con esta. Bien. Perdón, en el otro Ahora, caso, ¿por qué también era una diferencia?
Ahora me entró duda viendo esto. A ver, fíjate. Uy, dejé todo rayado. Fíjate que en este la diferencia se genera, pero en forma asincrónica. Y es importante la pregunta que haces. Después lo vamos a ver con detalle. En forma sincrónica. Quiere decir, primero se carga con B1 y después se carga con B2 porque está acá. Después se carga acá. En el serie, ¿sí? En el serie se dispara este transistor y la salida y la entrada quedan conectadas a través del capacitor. En este no, en este es asincrónico. En esta parte se carga con B1 y después también de vuelta hay una diferencia entre B1 y B2. Inicialmente, Claro, inicialmente se carga con uno nomás. Esa es la diferencia. inicialmente se considera, como recién consideramos, que la consideración inicial es que, bueno, ya está todo estable, ya está todo estable, y lo último que pasó fue que Q1 estaba disparado, ¿sí? Entonces quiere decir que este está cargado con B2. Fíjate, el inicial acá. ¿Ves? Voy a borrar todo para que veas. ¿Sí? Sí, La condición inicial para este proceso es, bueno, ya está, todos los ciclos se repiten uno a través del otro. Si todos los ciclos se repiten uno a través del otro, y si yo ahora voy a considerar que lo primero que va a pasar es que dispara Q1, quiere decir que lo último que pasó antes de mi análisis es que se disparó Q2. Si se disparó Q2, inició cargado con B2. ¿Está bien? sí, sí. ¿Se Ahí entiende? está. Sí, ahí está la Entonces diferencia. ahí empieza con la diferencia de tensiones. Pero fíjate que en este caso, el capacitor digamos, el capacitor se va contra B1 y con la carga inicial igual a B2. Y después va contra B2 con la carga inicial igual a B1 y con un pin de ground, ¿no? ¿Está bien? En Sí, el circuito serie, en el circuito serie, inicia sin carga y después va con un pin en B2 y con otro en B1. ¿Lo ves? Pero cuando yo disparo Q1, en el momento que disparo Q1, hay flujo de carga desde B1 a B2. claro, la diferencia es que el En cambio, otro, al en estar el uno otro solo no. prendido, ya conduce. Tiene que estar, sí o sí, E- en este, para estar en serie. yo la carga la disparo en un momento, la veo en la entrada en un momento y en la salida la veo en el momento siguiente. En el momento que en la entrada aporta carga, ya la veo en la salida. ¿Ves la diferencia? Sí, sí, sí. Ahora la vamos a ver en detalle porque eso le hace mucho a la respuesta en frecuencia, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, fluye carga, fíjese, ya fluye Q2. Luego se abre y el capacitor queda cargado con B1 menos B2, ¿sí? Porque es la condición de diferencia de tensión en el momento anterior. Y luego se vuelve a cortocircuitar a través de Q2 el capacitor y se descarga el capacitor. Y después ya estamos en la misma que en la condición inicial, ¿sí? Capacitor descargado, y lo próximo que va a suceder es se va a disparar Q1. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos cómo trabaja? Es como que tengo un capacitor, lo habilito y deshabilito con determinada frecuencia, eso genera un flujo de carga pulsante, pero si lo hago en un periodo en el cual mi sistema, esa frecuencia con el cual se prende y se apaga este flujo de carga, para mí es muy alta, yo lo veo como una continua. Y si lo veo como una continua
o sea, como que me quedo solamente con el promedio del flujo de carga que va pasando a través de un periodo T, ¿sí? Para mí es como una resistencia, ¿sí? ¿Está bien? Y la resistencia, ambas, los dos sistemas, ustedes pueden después evaluarlo, pero los dos sistemas tienen la misma resistencia equivalente. Bien. Y esto es lo que venimos hablando. Fíjate que el flujo de carga en el sistema paralelo ocurre cuando se dispara recién el segundo transistor. Y el flujo de carga en el sistema serie se dispara ni bien, ¿sí? Ocurre cuando disparo el primer transistor. Y lo más importante es que el flujo de carga que ves en la salida, en este se da en el mismo momento que cuando lo ves en la entrada. En este no, en este ocurre con un delay. Si ocurre con un delay, hay una Z que nos va a aparecer en un caso y en el otro no. Una Z a la -1, ¿no? ¿Está bien? Em, Sí. Está. Bueno. Bueno, acá es la comparación, un ejemplo de comparación, por ejemplo, una comparación de un sistema RC, una resistencia hecha con sistema de difusión, y un RC sistema con capacitores conmutados, switch capacitor. Bien, fíjense, en un caso yo quiero implementar una resistencia de 1 mega con una frecuencia de clock de 100K. Si voy a usar una frecuencia de 100K, quiere decir que mi sistema, ¿sí? Mi sistema va a trabajar en audio, ¿no? En 22K, una cosa así, digamos. O sea, el 100K está un par de décadas es mayor que el sistema con el que quiero trabajar. Bueno, si lo hago con capacitores switchados, con este clock, yo necesitaría, fíjense, implementar simplemente un capacitor de 1 picofaradio. Y cuando ven la sección que yo necesito para implementar un capacitor de 1 picofaradio, ¿sí? Son 2000 micrómetros cuadrados. En cambio, para implementar una resistencia por difusión, ¿sí? Son 10 a la 6 micrómetros cuadrados. ¿Sí? Es mucho más grande. Son 500 veces mayor sección. Entonces, a esto fue que es la primer solución que se dio. Yo creo que no nació para esto en sí los capacitores conmutados. eh, Ahora después le doy un ejemplo cómo fue que primero se utilizó, pero tiene más que ver con una materia que ustedes no vieron, que es electrónica de potencia, que todavía ustedes no cursaron, que ahora lo vamos a ver, lo que es capacitor de bootstrap o una cosa así. Bueno, veamos qué pasa con el integrador, ¿no? Un integrador que sabemos, bueno, la respuesta en el tiempo del integrador es -1/RC, y la integral de menos infinito a t de BI. Bueno, la tensión de entrada, bueno, esto que está ahí, ¿por qué? Porque esto que está acá, ¿sí? Ay, bueno, puse el diferencial. Esto que está acá me da la corriente, ¿no? La corriente de entrada. Y tenemos acá que esto que está en un ground virtual, ¿sí? Entonces la corriente que fluye por acá, después también tiene que fluir por acá. Hago esta aclaración porque es importante para la demostración que vamos a ver adelante, ¿no? Seguramente ya lo recuerdan todo, pero bueno. Y si hay una corriente acá, si este es más menos, acá hay una tensión que depende de la cantidad de carga, y esa cantidad de carga, por eso tiene la integral de menos infinito a t de esa corriente. Bueno, y, y la respuesta en frecuencia en el campo S es -1/S R1 C2. Bien, veamos cómo trabajaría el mismo sistema, pero en este caso con capacitores conmutados, pero con un emulador paralelo. Voy a ponerle paralelo acá. Bien. Bueno, veamos.
¿Cuál es la tensión de BO en el momento T? En el momento TN. ¿Cuál es la tensión de BO acá? En esta parte. ¿Sí? Representada en función de la tensión en esta. Bien. O sea, BO en TN menos BO en T de N menos N es la tensión que varió BC2. Y la tensión que varió BC2 depende de la cantidad de cargas que haya recibido el capacitor C2. Bien, ¿está claro? ¿Sí? Sí, Fíjense, en capacitor, como está en modo paralelo, el sistema es paralelo. ¿Se acuerdan que le decíamos que en el sistema paralelo lo que sale la cantidad de carga que sale en la salida depende no del momento actual de la entrada, sino lo que cargó en el momento anterior, ¿sí? En el sistema paralelo. Entonces, ¿cuánto es esa cantidad de carga? Y es la cantidad de carga que fluyó en Tn-1. Y en Tn-1 fluyó acá esta ecuación es así. Ahí está. ¿Sí? En Tn-1 fluyó ¿cuánto? C1 por BI en T de N-1. Esto que está acá fluye en Tn. O sea, en el Tn es la carga que terminó suministrarlo acá. Bien, porque después después que disparó uno, disparó dos, ¿no? ¿Y cuánto varía en tensión esto en el capacitor C2? Bueno, es esto dividido C2. ¿Está bien? Negativo, ¿por qué? Porque la corriente viene del otro lado. Entonces, esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá es la variación de tensión, el delta de tensión que tuvo BO. Bien, eso es lo que cambió la salida desde el instante Tn-1 al instante Tn. Y fíjense que depende de la tensión de entrada en el instante Tn-1. ¿Por qué depende del anterior? Y porque recuerden que en el anterior, ¿sí? En este sistema, la carga que pasó a la salida depende de lo que midió en el periodo anterior. Si nosotros a esto que está acá le aplicamos la transformada Z, esto es lo mismo. No, no, todo esto está bien explicado. Esperen. Bueno, fíjense que ahí va, bueno, quedó cargado con BI en el del Tn-1, ¿sí? Después en Tn-1 más T sobre 2, porque fíjense que estos son mis periodos de muestreo. En este momento, acá, ¿sí? Empieza a transferir la corriente, las cargas para acá. Ahí se empieza a ver el reflejo de BO, ¿sí? Bueno, y después, bueno, se va lo que venimos hablando, que es la diferencia de tensión. Em, Se mueven las cargas y se suman a las tensiones de C2, y esta es la demostración que vimos recién. Bien, ahora, esto está acá. Esta es esta misma, fíjense. Si yo aplico transformada Z, ahí se ve bien. Si aplico transformada Z, esto de acá es BO de Z menos Z a la menos 1, ¿sí? Porque es N-1, BO de Z. Y bueno, lo mismo para el caso de BI. Paso dividiendo BI y me queda que la respuesta en frecuencia del integrador implementado con capacitores conmutados, ¿sí? Me queda de esta forma.
Bueno, acá es, bueno, reemplazando el E a la J omega T, ¿sí? T es el periodo de cada cuánto se repite, o sea, disparo uno, disparo uno, ahí es el periodo T. Em, Reemplazando por el polinomio de Taylor, nos queda una expresión un poco más sencilla, sacamos T factor común, si sacamos T factor común, y bueno, y acá la comparación. Em, bueno, si se fijan, para que las dos sean equivalentes o sean bastante parecidas, ¿sí? Los que nos tiene que suceder es, primero, que C1 igual a T sobre R1, ¿sí? Si seleccionamos un C1 tal que sea igual al periodo de muestreo sobre R1, y también que estos términos que dependen del cuadrado, ¿sí? Se nos vayan. O sea que omega por T sea mucho menor que 1. Acá es básicamente que el clock sea 100 veces que mi frecuencia de interés. Bien, 100 veces la frecuencia de interés. Bueno, haciendo eso, podemos casi verificar que la respuesta en frecuencia de un sistema con capacitores conmutados o implementado con resistencia tiene un comportamiento similar. Eh, bueno, este tipo de transformación así, ¿sí? Esto ya lo vieron, ¿sí? Se llama, bueno, transformación forward. Y recuerdan cómo es el mapeo, ¿no? El mapeo se da que en el plano S, o sea, me lleva filtros que en el campo analógico, para que sean estables en el campo analógico y sean estables en el campo digital, o sea, cuando le implemento, en verdad, cuando le implemento capacitores conmutados, digamos, no es campo digital. Para hacer un filtro que yo diseñé en el campo analógico y poder llevarlo, en vez de usar resistencia, usar capacitores conmutados al campo para hacer esa transformación, los polos del sistema de mi sistema original tienen que estar dentro del círculo, ¿sí? De radio -1 sobre T, ¿sí? Y centrado en -1, o sea, de radio 1 sobre T y centrado en -1 sobre T. Cuando los polos, esa zona, a mí se me mapea, ¿sí? Dentro del círculo de radio unitario, primera instancia. Eh, Esto es medio obvio, ¿no? O sea, y fíjense, a medida que hacemos más chiquito el periodo de muestreo, hacemos la frecuencia de muestreo más grande y este círculo que está acá tiende a hacerse mayor, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, y eso me lo lleva adentro del círculo de radio unitario. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo que creo que lo habíamos hablado, lo hablamos en el laboratorio, es que para sistemas digitales está bueno que nuestros polos, nuestro sistema, cuando de estas características, ¿no? O sea, estamos hablando de que para que sea representativo, está bueno que estén cerca, ¿sí? Del uno, ¿no? Cerca del uno en el campo Z, cerca acá. Y cuanto estén más acotados ese radio, ¿sí? Este radio de trabajo, mientras esté más acotado, este arco del círculo de radio unitario tiende más a ser una recta. Entonces, la ubicación de los polos, ¿sí? Que si lo teníamos así, en el campo digital y los ceros, van a ser cada vez más parecidos a los que teníamos en el campo analógico. Bien, por eso es bueno por eso es bueno esto, que la frecuencia del periodo con el cual yo disparo los capacitores conmutados sea mucho más grande que la frecuencia, por ejemplo, de muestreo o de trabajo de interés, para que esté más
cerca de esta parte y el sistema se comporte más como el análogo. ¿Está analizado o no? Bueno, en el mismo caso, esto le queda también a ustedes para que lo puedan ejercitar. Ustedes podrían hacer lo mismo para emular, pero emulando la resistencia con el circuito serie. ¿Cuál es la diferencia en este? Lo que hablamos también recién. Para el circuito serie, la corriente, ¿sí? En este caso, ¿sí? Fíjense, en este caso, voy a rayarlo acá, acá. En este caso que está acá, la salida VO en el instante TN menos la salida VO en el TN-1 va a ser igual a lo que veníamos viendo, menos C1 sobre C2, pero para este caso, en vez de usar B1 del TN-1, usamos el BI en TN-1, usamos BI en TN, porque en el mismo momento que estamos analizando, la corriente está fluyendo al capacitor C1 y a su vez está fluyendo a al capacitor C2. Entonces, en este caso es BI en el momento TN. Si es BI en el momento TN, cuando aplico transformada Z, fíjense que acá no me aparece el Z a la menos 1. ¿Se entiende? Entonces, y esta, si la anterior era forward, ¿esta cómo se llama? Y backward, me ¿Alguno? imagino, pero no me acuerdo si era eso. Sí, claro, se llama backward. ¿Sí? Se llegan a ecuaciones similares cuando hacemos tender que la relación de omega y omega y el periodo, la frecuencia de interés y la frecuencia de disparo de los capacitores conmutados, se da que la frecuencia de los capacitores conmutados es 100 veces mayor a la frecuencia de interés, se llega a una resolución similar. Bien, similar. Pero eso es en el extremo en el que anda todo bien. Bien. Cuando no anda todo bien, cuando estamos en la realidad, es que fíjense que mapea distinto. ¿Sí? Mapea distinto para esta ecuación la posición de los polos o de las ceros en un sistema. ¿Se acuerdan que en el otro mapeaba, en el Power mapeaba el círculo de radio 1 sobre T, lo mapeaba todo el círculo de radio unitario? En este, todo el semiplano te lo mapea a, a esta parte que está, al círculo de radio un medio con centro un medio. Em, Bueno, y fíjense, yo les voy a cargar en Python, hice un programita, que de hecho creo que está abierto. Déjenme 5 segundos, que lo corrí hoy, así no, que no, para que no vean cosas aburridas. Pero bueno, ahora lo vemos. Fíjense que todo lo que sea estable en la backward, después te lo lleva a campo estable. Bien. O sea que todos los Q del sistema que estaban acá, cuando te lo manda más bajo. Y fíjense acá, en este gráfico, fíjense cómo la backward mata antes que la respuesta analógica. Bien. Esto que está acá es el alias. Pero fíjense que acá, en esta, a ver si lo puse en este, no. Bueno, voy a hacer el programita para que lo vean. Deme 5 segundos.
¿Qué le pasó ahora? No, déjame que lo vea. Ahí está. Ah, acá está. ¿Lo ven? Fíjense que la backward, ¿sí? Lo mata. Fíjense, la forward le da mayor Q, levanta. Y después tenemos la otra, que es la bilineal, que es con 4 transistores, que es la que vamos a ver ahora, que es con 4 transistores. Que bueno, la transferencia, si la ven, es la misma transferencia que la que vimos para transformar los S en el campo digital. Que tiene el fenómeno de Rapp, ¿sí? Que claro, como yo los pasos voy a infinito y en el caso de estos sistemas, en verdad tengo hasta acá, no tengo hasta infinito. O sea que en esta parte se porta todo bien, pero en esta parte se empieza a comprimir. Pero si yo trabajo en este rango, que es el que venimos hablando de trabajar, sería equivalente a trabajar acá, ¿sí? Nuestras ventanas de frecuencia trabajan en forma similar. El problema es cuando ya nos acercamos para este lado, ¿no? Que ocurre ya esta parte de acá. Bien. Pero si la vemos, ¿sí? La bilineal, ¿sí? Fíjense cómo mapea mucho mejor a la respuesta analógica. ¿Qué pasa acá? Perdón. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se diferencia acá? ¿Por qué cae tan rápido la... ¿Qué va a pasar para aquel lado? A mayor frecuencia. ¿Qué es lo que dijimos que tenía? Es como que Necesito. el efecto pasa Acá. antes por el wrapping. No, no necesariamente. Lo que pasa es que fíjense que esta respuesta en frecuencia en el infinito tiene un cero. Bueno, está bien lo que dijiste. Está bien lo que dije. Ahora, si interpreté bien lo que quisiste decir, es como esta respuesta en frecuencia en el infinito tiene cero, como vos también por ahí el efecto del wrapping, te trae ese punto que es el infinito, te lo trae a pi sobre 2, a pi digo. Entonces, este que está acá se va a ir muriendo, ¿hasta dónde? Hasta acá, que va a ser mi f sobre 2. Y este va a ser lo mismo, pero lo va a hacer en el infinito. Claro, no la vería. Sí, Claro. Que es el wrapping igual, ¿eh? Es el sí, wrapping. sí, sí. También es como que es esto de acá, que sigue de largo, y hay alguna por allá que llega en el infinito, ¿no? Bien. Pero fíjense en el resto de la zona de interés como la copia. Este, bueno. Estos quería ponerle, pero hay integrados, se los voy a mostrar. A ver si lo encuentro. Si lo encuentro, ¿dónde está? Infineon era. Quiero ver, no quiero mostrarle todo. A ver si. Bueno, sí, se los muestro. Ya lo van a ver. Van a ver que hay, ahora vamos a ver esto, pero hasta pueden ver, fíjense, todos sistemas que con capacitores switchados, que como vimos, en función del T, en función del T, a un integrador, vos le variaste el clock y en un integrador le estás variando la posición del polo, ¿sí? Entonces, como T, si yo, por ejemplo, tuviese un sistema que me hace así, como este punto que está acá, ¿sí? Está dado sobre 1 sobre RC, ¿sí? O 2pi sobre RC, o 2, 1, digo, 1, 2pi RC.
como este punto que está acá está dado por esa frecuencia y el R yo lo varío linealmente con el, ¿cómo es? Lo varío linealmente con el clock. Yo podría, variándole el clock, variarle a ese sistema, variarle la respuesta en frecuencia, si lo hago más grande o más chico. ¿Me siguen? En particular, vamos a ver que voy a pasar al otro y después lo veo. En particular, vos podrías implementar un filtro que sean un montón de sistemas de segundo orden en cascada, donde las resistencias, ¿sí? Donde las resistencias estén implementadas con capacitores conmutados y vos entres en todos con el mismo clock, ¿sí? Y si yo tengo un sistema de un filtro, un Cower de orden 5 que son los ejemplos que vamos a ver, ¿sí? Que hace, ¿sí? Que haga ahí, algo así. Si yo le varío el clock, este punto, ¿sí? Lo corro para un lado o lo corro para el otro. Tiene una distorsión en banda pasante, no es lo mismo. Tiene una distorsión en banda pasante. Pero, ¿cómo es? Digamos, básicamente puedo variarle la frecuencia de corte del filtro directamente cambiándole la frecuencia del clock. Porque fíjense que lo que hacen en todas las celdas, vieron que todas las celdas que ustedes implementan, la frecuencia está dada por RC, en todas. Lo que cambia, pero cambia el Q también si yo cambio el R. Pero principalmente la frecuencia es la que cambia. Entonces, yo al variarle el clock a todas, dándole el mismo clock a todas, lo que varía la resistencia en uno es lo mismo que lo que varía en la resistencia en las otras. Entonces es como que me queda un filtro que en función del clock que yo le pongo es la frecuencia de corte que quiero implementar. ¿Se ve? ¿Está bueno? ¿Les gusta o no les gusta? Pues si no les gusta, siguen con los operacionales. Y está ¿Está bueno, bien? un poco distinto. Ah, bueno, entonces, lo que sí pasa es que vieron que las resistencias y los capacitores, el Q, digamos, el sistema del segundo orden, digamos, lo que es el coseno, ¿sí? El 2 coseno que está ahí metido, depende del valor de la resistencia. No tan a grosso modo, pero depende. Entonces, por ejemplo, en banda pasante, por ahí puede ocurrir que el ripple en banda pasante sea distinto. Pero bueno, tenés margen de trabajo. Bueno, hay un fenómeno, voy a mencionarlo rápido, pero no, como no vamos a diseñar circuitos integrados, no en esta materia por lo menos. em, ¿Qué pasa? Vieron que trabajamos con capacitores chiquitos, ¿no? De picofaradio. Entonces, eh, para el diseño hay que tener en cuenta las capacidades parásitas que ocurren entre los pines de conexión del capacitor que queremos implementar, ¿sí? Y el ground. Para solucionar eso, lo que se hace es se reduce la impedancia que ven los pines en los distintos ciclos. Básicamente lo que se hace es se pone otro transistor y se lo conecte a ground. ¿Bien? Entonces reducís la impedancia que ve el pin con respecto a ground, entonces como que cortocircuitas el capacitor y lo cortocircuitas de una manera que no afecta al trabajo del capacitor conmutador. Yo ahora les subo esta presentación y lo van a poder ver. Pero fíjense, podemos hacer con capacitores conmutados, esto no está por ahí tanto simulando, pero sistemas más complejos. Acá tienen, por ejemplo, un amplificador inversor, ¿sí? De vuelta, le podés regular la ganancia con el periodo de clock, ¿sí? Amplificador no inversor, y fíjense que lo que cambian es la configuración de los disparos. Y también podés hacer un amplificador de selector de polaridad. Y esto viene, y después podés tener este, configuraciones que hagan todo. ¿Mm?
Estos que están acá son llaves analógicas, ¿no? Que vimos en la materia también. Eh, bueno, conversor analógico digital también. Ustedes vieron los conversores que son tipo escalera o R2R. Hay un montón de tipos de conversores que es más fácil hacerlo con capacitores conmutados. Bien. Es más, hasta podrías hacer variar la resistencia, variando una sola resistencia, variando la resistencia, vas haciendo, modificando el clock, ¿sí? Y varías la resistencia y variando esa resistencia varías cómo trabaja el comparador. Bueno, ¿qué más le iba a mostrar de esto que no me iba? Quiero olvidar. Creo que no hay esto Ah, no, está bien. Bueno, otro tipo de circuito, esto es lo que le decía que, bueno, lo van a ver más adelante. Fíjense, eh, ahora justo están con fuentes ustedes, ¿no? Fuentes reguladas y todo. Fíjense que ustedes vienen integrados. Este es un filtro, ¿sí? Por ejemplo, este es un pasabajo de octavo orden. Tenés para seleccionar que sea un Butter o un Bessel. Y ¿se acuerdan que les dije que esto tiene alias? De hecho, vieron la simulación que, que no muere igual que el analógico. Entonces vienen con un amplificador operacional, ¿sí? Agregado, ¿sí? Para que ustedes le pongan un filtro para matar los alias. O sea que si vos, una celda de segundo orden para matar los alias. Entonces vos lo querés usar, esto lo querés usar como filtro anti-alias. Y vos tenés tu frecuencia de muestreo acá. Suponete, sí, frecuencia de muestreo acá. Esta es tu FS. Bien. FS sobre 2 lo veo. Bueno. Entonces vos querés un filtro anti-alias que, por ejemplo, se comporte de esta forma. ¿Ok? Esto lo podrías hacer con capacitores conmutados. Pero recordá que si esta es tu frecuencia de muestreo, acá igual hay otra frecuencia. Acá vas a tener un alias de este. ¿Sí? Vas a tener un alias de este que va a estar espejado respecto de 1 sobre T. ¿Está bien? ¿Está claro esto? 1 sobre T es esto de acá es la frecuencia del clock de los capacitores conmutados. Pero fíjense que está mucho más arriba, ¿no? O sea, yo voy a estar en una frecuencia de muestreo, por ejemplo. Mi frecuencia de muestreo sobre 2 sea 20K, mi frecuencia de muestreo será 40K para trabajar en audio y la frecuencia del clock 100K. Bien. Entonces, pero esto como tiene un alias acá, el integrado viene con un amplificador operacional para que vos le pongas otro sistema de segundo orden que trabaje acá y que muera acá. Este de acá no te va a filtrar los alias que se generan en tu señal original acá, en esta zona. No te va a filtrar esto, ¿sí? El encargado de filtrarte estos que te pueden aparecer después como alias acá, va a ser este filtro, el que implementás con capacitores switchados. Este de acá, el que implementás por abajo, es el encargado de que no te genere alias los capacitores switchados. ¿Está bien? O sea, Son ese como dos sería el filtros OPAM, anti-alias. ¿Eh? ese segundo filtro. Ese segundo filtro sería el Claro, OPAM el que ya segundo te da viene. el OPAM. Entonces te viene Ok. el filtro de capacitores switchados y te viene con pines con un OPAM. ¿Bien? Te viene con un OPAM. Cosa que si vos no pones nada, fíjate, entras con el, por el, por, es por un
¿cómo es? Por un inversor común, lo podés bypassear y tenés la señal negada, pero entras como si nada. Pero no tenés anti-alias. Entonces vos te da esto para que vos tengas una versatilidad de poner un sistema que te filtre las altas señales que el capacitor switchado no te lo va a poder filtrar el filtro anti-alias. ¿Está bien? Y después de ese, tiene, tiene restricciones mucho menores. Y después tiene, sí, el filtro, sí, implementado con capacitor de switchado. Fíjate que acá te dice que el clock, sí, bueno, este en particular que elegí, puede variar. El clock, que está acá está hablando de ¿sí? De este de acá. El clock puede variar desde 0.1 Hz a 25 kHz. Este integrado en particular. Bien. Después puedes filtrar o puedes poner el filtro donde vos te parezca. Bien. No, esta es la frecuencia del filtro. Perdón, esta frecuencia acá. ¿Sí? Esta frecuencia de acá, fíjate, vos la podés llevar desde 0,1 Hz a 25 kHz. En un caso, en el otro está 50 kHz. Si puede pasar esto, es porque vos tenés que poder, a ver si lo encuentro acá, si está acá, si no lo busco en la hoja de datos, es que vos podés variar, bueno, acá está, clock corner, la frecuencia del clock, fíjate, puede variar de 100 a 1, ¿sí? La frecuencia que vos querés implementar. Entonces, ves que, fíjense, de este rango de acá de trabajo, la frecuencia de corte del filtro, esta frecuencia del corte, la manipulás en función de la frecuencia del clock. Yo, déjenme ver si tengo esta hoja de datos ahora acá. Acá. Bien, 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 si me deja oscilador. Porque hay algunos que tienen hasta pin de oscilador, digamos, ¿no? O le podés poner. Bueno, acá está. 100 a 1. Bueno, no, después la busco. Bien. Estos son estos son para, que si se fijan las aplicaciones son para anti-alias. Hay un tema con, y bueno, y anti-alias y después recuperadores, ¿no? Yo estoy haciendo la encuesta de decir, ¿qué les parece esto para el primer TP? Para que no hagan las celdas una celda tras otra. Y hubiera venido muy bien porque es lo que más problemas creo que dio. Sí, yo creo que va Después, por ese lado. cuando todo sale en Este, quicio, sí. pero yo creo que también, y es fácil de implementar, ¿no? No sería algo, no es que estamos porque la disyuntiva es, no, porque todavía no saben transformada Z, no van a entender qué pasa. Pero sí, ustedes ya saben transformada Z cuando empiezan la materia. Así que creo que esta sería una buena mejora. Hay otro tipo que estos inversores de voltaje. Esto es lo que le decía de ustedes están haciendo las fuentes. Fíjense, inversores de voltaje. Estos son inversores de voltaje que vos entrás con 5 volt y salís con menos 10 volt. ¿Cómo trabaja esto? Básicamente lo que hace es, tiene un capacitor, ¿no? Con la entrada lo carga y después la salida la invierte, pero lo hace alternado. ¿Se entiende? O sea, es
Voy a hacer un dibujo completo. Agarra, primero, tiene una entrada, ¿no? Y agarra el capacitor y acá voy a poner unas llaves. Y agarra el capacitor y lo carga. Si esto es BI, cuando termina, si yo dejo pasar la corriente por las llaves, cierro las llaves, cuando termina, esto va a terminar con más menos BI. ¿Me siguen? Después, si yo lo abro, esto tiene más menos BI. Si esta es mi salida y esto es ground, si yo agarro después, pongo otra llave, y acá me cruzo, que está acá, y otra llave que está acá, si en un ciclo agarro y lo cargo con menos BI, después lo abro y en el siguiente ciclo pongo la parte positiva a ground y la negativa, ¿sí? La conecto a la salida, mi salida acá es menos BI. ¿Se entiende? Entonces yo acá, si lo hago lo suficientemente rápido y la corriente que consume esto no es tal que me haga caer mucho la tensión del capacitor, yo tengo un inversor de tensión. ¿Me siguen? Yo disculpe que chequeo porque no los veo en las cámaras y entonces no. Sí, sí, Y para ver si se entiende, digamos, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Por ahí voy No muy se pre- lento y no lo sé. Bien, bueno, ¿cómo se hace para salvar que este capacitor sea muy chico? Bueno, agrego un capacitor bien grande acá. Entonces ahí tengo un inversor de tensión, ¿sí? Al principio va a tardar en cargar este capacitor, pero acá yo tengo menos 5 volt y no tuve que generar una tensión aparte. Esta es un uso. Otro uso que se le da también a los capacitores conmutados es la de, esto si lo ven así, que también es como una aislación de galvánica, digamos. Yo, por ejemplo, esta la puedo tener referida a un ground y esta a otro ground distinto. ¿Entiendes? ¿Está bien? Entonces estoy pasando energía de un circuito al otro sin que los circuitos estén conectados, porque temporalmente hablando, nunca los dos están conectados. Entonces esto es como que tiene una aislación. ¿Bien? Y después otra forma, vieron que ustedes están viendo circuitos, pero cuando vean en potencia, es lo que se llama capacitores de bootstrap. Los capacitores de bootstrap son capacitores que se utilizan para disparar transistores MOSFET en los cuales vos no tenés una referencia al, al source tal que puedas disparar con el gate. ¿Entendés? Entonces, cuando no se da eso, también tenés. Pero eso ya lo van a ver en el cuatrimestre siguiente. ¿Bien? Bueno, ¿Y las fuentes conmutadas también son con capacitores? ¿Sí? no, las ¿O es fuentes otra cosa? conmutadas no. No, no, Ok. no. Fuente conmutada, bueno, si quieren ya eh, Miguel me mata. Ya Miguel le va a dar la clase. Igual me va a matar. La fuente conmutada es se le llama conmutada porque dispara, trabaja con PWM. Es como, ¿vieron Ok. amplificador? Ustedes vieron amplificadores AB, ¿no? ¿Vieron Sí. los amplificadores D? ¿Cómo son? No, o ¿Alguna vez sea, leyeron? sí, sí, pero no lo vimos. Bien, Lo vimos para audio, que se usa. claro. ¿Viste que es como que prendés y apagás el transistor? Sí, Bueno, la fuente conmutada es eso. Si vos tenés una señal continua acá, eh,
vos tenés, digamos, básicamente un transistor que prende y que apaga, y eso va a un transformador, suponete, ¿no? Voy a dibujar esto, pero para que sea simple. Va a un transformador. Y ese transformador después tiene un sistema, un rectificador. Un rectificador, y acá en general tiene un low pass filter, un power low pass filter. Entonces, lo que hace la fuente conmutada es si vos tenés una tensión, por ejemplo, de BI, que puede ser, suponete, 200 volts, genera un switching acá, un PWM, donde hay y no hay 200 volts. ¿Sí? Entonces, esto en promedio, si es 50% arriba, 50% abajo, el promedio, si es estos 200 volts, el promedio es 100 volts, ¿no? Pero bueno, más Sí, allá de eso, genera este switching, y este switching que va y corta genera una señal oscilante que alimenta un transformador, y ese transformador tiene un secundario que va para allá. Un transformador, como saben, no sirve como sistema continuo. Estas frecuencias son altas. Al ser frecuencias altas, el transformador es chiquito, tiene menos cantidad de vueltas, tiene un montón de beneficios. Em, y acá sale y después que puede tener una relación, ¿no? N en la cantidad de vueltas para reducir o no la tensión, o aumentar la tensión. Esto es básicamente una fuente conmutada, muy básico, muy básico. ok, Hay un ok. montón de más, tenés Boss, Flyback, Full Bridge, Half Bridge, tenés millones, digamos. Tenés oscilantes, ¿cómo se llama? Hay unas que, ay, ¿cómo es? Yo hice una hace poquito, que son resonantes también, con sistemas resonantes. em, hay un montón, hay un montón. Pero bueno, esto es fuente conmutada, no es lo mismo que capacitores conmutados. Bien, ¿está? No sé si, Sí, sí, sí. claro, bien. Ahí, ya, Bueno, chicos, gracias. la clase de hoy era cortita. Ya está entrado el cuatri, así que era para mostrarle esto. Estoy totalmente convencido que va a ser de las primeras clases del año que viene. Tengo todo el verano para pelear con Dani para que me la deje dar al principio del cuatrimestre. Sí, vas a enojar con los Eh, filtros. sí, sí, sí. Bueno, consulta. No, por ahora no. No, De mi no. parte. Bueno, ¿cómo? No, no, que por ahora no. Bueno, cualquier cosa me escriben. Por hoy llegamos hasta acá. Vean más o menos cómo funcionan los capacitores. Eh, no hay no hay práctica de esto, nada, pero bueno, de teoría sí es bueno que lo tengan fresco. Entra en el parcial, básicamente. O sea, las filminas entran en el parcial, eso es lo que quería decir. Bien, Bien, bueno, dale. Sería con bueno, preguntas chicos. teóricas, digamos. Preguntas teóricas o cómo funciona, expliquen el Eso. funcionamiento, los distintos pasos, cómo es que circula la corriente, cómo va de la carga, cómo va una carga a la otra, cuál es la diferencia entre este circuito y el otro, por qué. O sea, las preguntas son, que pueden llegar a ser, ¿no? No que son, pueden llegar. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el paralelo y el serie? Y a qué se debe, ¿sí? Porque uno tiene una función de transferencia y el otro otra. Que expliquen cómo es el circuito, cómo es el proceso de carga y descarga y el flujo de carga en uno u el otro. Ahí nosotros vimos el inversor creo que está el inversor con circuito paralelo. Bueno, explicar el inversor con circuito serie o el inversor con circuito paralelo. No es nada, no mata, pero bueno, o sea, eh, es que hayan presenciado la clase y que lo lean un poco. Bien,
De hecho, creo que el examen del año pasado era, no me acuerdo, pero creo que fue esto. Sí, estoy casi seguro que fue este integrador. Es este. Va a ser este. Encontrar la transferencia. Encontrar la transferencia en omega. Era encontrar esto. En omega, en z. Era encontrar, hacer esto. Bien. Bien, sí. Pero bueno, o sea, es fácil. Si lo entendieron, es muy fácil. Bien. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, chicos, nos vemos el lunes con lo que esté en el Labo 3. El lunes, si no recuerdo, creo que es virtual también. Vamos a ver Ping Pong Buffer. Y si puedo, les muestro una FFT. Y nada más. Y ya después del 19 tenemos el parcial de esto. Bueno, si no hay más preguntas, cualquier cosa me escriben. ¿Ok? Vale, gracias. Nos vemos. Bueno, chao, gracias a ustedes. Nos Que estén vemos, bien. gracias. Chao. Nos vemos.